Saludamos a las personas que están conectadas en Facebook. Hoy ha venido un gran número de personas. Bienvenidos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar, hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Ese va a ser el pasaje para el estudio de esta noche. Si usted quiere colocar un título en sus anotaciones, el título que he puesto a este estudio bíblico es Dejando para seguir. Muy bien, entonces empecemos, pero para empezar me gustaría hacer una recapitulación de lo que hemos venido estudiando, haciendo acontecimientos, recordando acontecimientos antes de Marcos capítulo 1, 16 al 20. Vimos en los primeros versículos cómo Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Se presentan dos grandes profecías, Isaías y Malaquías, para anunciar que iba a venir un precursor, iba a venir un mensajero, que iba a preparar el camino para el Mesías. Juan el Bautista, lo puede ver ahí en capítulo 1, versículo 4 al 8, estaba predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados, preparando para que la gente reciba al Mesías. La gente venía de Judea, de Jerusalén, con el objetivo de arrepentirse y ser bautizados por Juan. Juan estaba anunciando y decía, viene uno que es más poderoso que yo. Yo les bautizo con agua, pero él va a venir y les bautizará con fuego. De hecho, en algunas ocasiones, cuando Juan se encontró con Jesús, le miraba y decía, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo miramos en Juan por dos ocasiones, en el Evangelio de Juan. Más adelante, si avanzamos al versículo 9 al 11, miramos cómo Jesús se acerca donde Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán. Él no necesitaba ser bautizado. De hecho, Juan el Bautista se opone y dice, yo no te voy a bautizar. Tú debes bautizarme a mí, le decía Juan el Bautista. Pero Jesús se somete al bautismo para identificarse con el ser humano. Durante su bautismo, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende como una paloma y se escucha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto es muy importante porque desde ahí el Señor es ungido y empieza su ministerio público, identificado como el Hijo de Dios. Es interesante lo que pasó aquí, ya lo estudiamos, cómo Jesucristo se pone en la fila de los pecadores. No debía ser bautizado, pero él dice, déjame, Juan, bautízame, para que se cumpla toda justicia. Más adelante, versículos 12 al 13, vimos cómo Jesucristo es tentado después de ser bautizado. Jesús es impulsado por el Espíritu Santo al desierto, donde durante 40 días en ayuno y oración se encontraba él, y durante este tiempo Jesús era tentado por Satanás. Y a pesar de las tentaciones que él estaba teniendo y las pruebas, porque imagínense no comer 40 días, es difícil, ¿no? Hay algunos de aquí que no aguantan una tarde sin comer. Imagínense 40 días, ¿no? Sin comer. Jesús vence toda tentación con la palabra del Señor. Bueno, lo vimos en el versículo 14 y 15 sobre cómo llega el reino de Dios. El reino de Dios viene anunciado por Jesucristo y mediante la predicación del Evangelio. Jesucristo quiere que la gente entre en su reino, pero para poder entrar en su reino, la gente necesita tener fe y necesita arrepentirse. Son los requisitos para entrar en el reino de Dios. Ahora, esto lo miramos en Marcos, pero acuérdese que hay 4 evangelios. ¿Qué pasó antes de que el Señor Jesucristo escogiera a los pescadores? Debemos hacernos esa pregunta. Así que hay acontecimientos que sucedieron antes de que Jesucristo escogiera a estos 4 pescadores. Me gustaría repasar rapidito esos acontecimientos. Por ejemplo,
No lo abra, pero en Juan capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11, Jesucristo convierte el agua en vino. Es el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. Luego de ese milagro, la gente empezó a creer en él. Luego siguió predicando y la gente creía por la predicación. ¿Usted de cuál se considera? ¿De los que necesita ver milagros o los que necesitan escuchar la palabra? ¿Cómo usted tiene fe? Hay gente que si no tiene milagros no cree, hace tratos con Dios. Si Dios me da esto o aquello, entonces voy a creer. Otros simplemente creen con la palabra. Bueno, Nicodemo estaba impactado por la presencia de Jesús y por el principio de señales. En el capítulo 3 de Juan vemos cómo Jesús se encuentra con Nicodemo en la noche. Más adelante vamos a ver el segundo gran milagro que se hace en Caná. Pero me interesa esto, hermanos. Me interesa lo que sucede en Juan capítulo 1 y les ruego que sí vayamos a Juan capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Esto nos interesa mucho en nuestro estudio bíblico. Estamos hablando de Juan el Bautista. 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, ¿y qué dijo Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios. Y ahí aparecen unos discípulos. Mire, ponga atención, verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ellos no se esperaron. Le escucharon hablar a Juan, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos dos discípulos le siguieron enseguida a Jesús. Se cambiaron de rabino, ¿no? Sí. Interesante. Y dice aquí, versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? En otras palabras, ¿y qué pasa, no? ¿Qué están buscando ustedes? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y mire lo que hace Jesús. Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Es decir, desde ese momento decidieron seguir a Jesús y estar con Jesús. Versículo 40. Y aquí la escritura nos descubre quién era uno de esos discípulos. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿se imagina Andrés hablándole a Pedro? Pedro. Bueno, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón, Simón le dijo, hemos hallado al Mesías. Nos encontramos al Mesías, que traducido es el Cristo. Y este Andrés toma a Pedro, verso 42, y lo trajo a Jesús, dice ahí. Y mira esto, ¿se imagina a Jesús mirando a Pedro? Bueno, no se llamaba Pedro, es Simón. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Pedro ni llegando que llegando ya se le cambia, bueno, Simón, llegando que llegando ya se le cambia el nombre, te vas a llamar Pedro. Esto sucedió antes de Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Este acontecimiento, es decir, que ya le conocían de cierta manera a Jesús, no profundamente, pero ya habían escuchado su fama, que ya había hecho principio de señales en Galilea. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok.
Algo muy importante es entender dónde se encontraban. Ellos se encontraban en Galilea y desde aquí en adelante vamos a ver el ministerio de Jesús en Galilea. Galilea fue en esos tiempos una de las poblaciones más grandes de la región. Había muchísima gente, había muchos gentiles y, y no pocos judíos, pero sí había también algunos judíos que moraban en Galilea. Es muy interesante que una gran parte del ministerio de Jesús se desarrolla en Galilea, otra gran parte también, especialmente en los finales de sus días, Jerusalén, pero Jesús acostumbraba, como van a verlo en la historia de los evangelios, se iba a veces a Samaria, tenía que cruzar por Samaria, a veces al otro lado del Jordán, a Decápolis en algunas ocasiones, se movía el Señor Jesucristo. Por eso cuando le perseguían los, los judíos, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los enemigos de Jesús, él prefería quedarse en Galilea, es decir, en Nazaret, por ahí se quedaba. ¿Sí? Porque no había muchos judíos. Pero si usted iba a Jerusalén, ahí sí había muchísimos judíos y era muy peligroso Jerusalén. Qué paradójico, que la ciudad más religiosa, donde había más judíos, era más peligrosa para Jesús. ¿Qué le parece? Sí. Entonces, hermanos queridos, podemos darnos cuenta que Galilea era una región donde existía grupos de gentiles, pero también de judíos. ¿Sí? Usted podría entrar en esos tiempos y mirar a muchos extranjeros. Incluso se le llamaba en ese tiempo Galilea de los gentiles. ¿Sí? Se le llamaba Galilea de los gentiles o Galilea de las naciones o algo así como distrito de los ateos, se le decía Galilea. Entonces, con esto en mente, podemos ver que había una gran cantidad de diferentes culturas, muchas y muchas, miles diríamos, sinagogas de, de los judíos distribuidos en todo Galilea. ¿Sí? Había diferencia entre ricos y pobres, una gran diferencia, y probablemente en Galilea encontraba también usted idolatría. Muy bien, yo sé que algunos ya están distraídos, póngame atención, yo sé que vienen de los trabajos cansados, pero ya vamos al pasaje. Vamos de una vez al pasaje. Marcos capítulo 1, 16 al 20, vamos leyendo y con ese contexto vamos a empezar a estudiar el texto bíblico. Marcos capítulo 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, la primera pareja de hermanos. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Qué dice el texto? Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces, la primera pareja de discípulos que Jesucristo llama en el libro de Marcos, ¿quiénes? Son dos pescadores. Ok, verso 17, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Bueno, mire la decisión de ellos. Dejando luego sus redes, le siguieron. Verso 19. Jesús ya con dos discípulos caminando por las orillas del mar de Galilea. Dicen los eruditos que había miles de embarcaciones frente a Galilea. Imagínense cómo sería el ambiente ahí. Verso 19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Entonces, aquí vemos a un hombre llamado Zebedeo, probablemente el jefe de todos, que tenía dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Jacobo y Juan. De estos vamos a hablar más adelante, Jacobo y Juan. ¿Sí? Y ellos estaban también dedicados a la pesca. Versículo 20,
Luego los llamó y otra vez dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es decir, Jacobo y Juan, como que un poquito más económicamente, tenían más dinero, tenían jornaleros, imagínense, empleados. Entonces, estamos viendo la profesión de ellos, pescadores. ¿Sí? Muy bien. Yo quiero, antes de seguir explicando y haciendo las aplicaciones, me gustaría aclarar algunos asuntos que nosotros probablemente no conocemos porque esto es cuestión cultural de aquellos tiempos. Esto le va a servir mucho para la interpretación bíblica, hermanos queridos, así que le ruego que haga un esfuerzo más grande y me ponga atención. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted y yo pensamos en Jesús, yo creo que usted y yo pensamos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es la segunda persona de la Trinidad y que Él vino y se encarnó y se hizo hombre. ¿Estamos de acuerdo? O más o menos. Ok, sí estamos de acuerdo. Pero cuando Jesús estaba caminando por las orillas de Galilea, la gente no pensaba eso. Para ellos Jesús era un hombre. Lo miraban con rostro de hombre, con cuerpo de hombre. Era un ser humano. De hecho, lo fue encarnado en María. ¿Sí? De María nació Jesús. Ellos miraban a Jesús como un rabino. ¿Sí? Rabino, ya lo vimos, que traducido es maestro, decía el texto bíblico. ¿Se acuerda? Para que me entienda, un rabino tenía una escuela de seguidores. Es decir, ¿cómo aprendían ellos a predicar y a ser religiosos o a ser rabinos? Ellos se ponían a los pies de un rabino. Por eso Pablo fue educado a los pies de ¿quién? Del rabino Gamaliel, uno de los más poderosos rabinos de aquella época. Bueno, muy por debajo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hacía un rabino? Los rabinos enseñaban a sus seguidores a entender la ley de Moisés. Les enseñaban a vivir y alcanzar la sabiduría de su maestro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no es como hoy. Hace poco un hermano de Guatemala vino y dijo, ¿quién quiere estudiar en la escuela? ¿Se acuerda que vino a decir eso? Ok, en ese tiempo no sucedía eso. Era al revés. De la gente que quería estudiar con cierto rabino, póngame atención, el rabino escogía a los estudiantes. ¿Eso qué significaba? Que el rabino decía, este no, tú, sígueme. Y le decía a otro, yo te seguiré. No, no, no. Tal vez después. Y venía otro, sí, tú sígueme. Escogía el rabino sus estudiantes, hermanos queridos, sus discípulos. El rabino analizaba y se preguntaba, ¿podrá este guambra, bueno, no decía eso, ¿no? ¿Podrá este muchacho o podrá este joven ser igual a mí? Eso se preguntaba el rabino. Y eso era el fin de estudiar a los pies de un rabino. Entonces el rabino descartaba discípulos. Y para un papá era un honor que un hijo suyo sea discípulo de un rabino de renombre. Y entre sus amigos decían, el rabino escogió a mi hijo. Y se sentía, pero muy orgulloso. Los padres entonces se preocupaban en preparar a sus hijos para que los rabinos les escojan a sus hijos. Entonces contrataban ayos para que los ayos les preparen. Ellos mismos les enseñaban la ley de Dios. Por ejemplo,
A los 5 años, algunos de los niños ya memorizaban grandes porciones del libro de Levíticos, de memoria. Sabían de memoria los mandamientos. A ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Usted sabe, de memoria. A los 5 años, hermanos. No me diga ahorita. A los 5 años ya sabían de memoria los niños los mandamientos. A los 8 años, es decir, más o menos un año más que Santiago, a los 8 años ya habían memorizado toda la Torá, toda. La Torá, ¿qué es la Torá? No es la esposa del toro, por si acaso. La Torá era los libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ya se memorizaron de memoria a los 8 años. A los 13 años ya eran expertos del Talmud. Ya eran expertos. A los 18 años ya daban sus propias interpretaciones del Talmud. Y de estos muchachos, el rabino escogía a los más excelentes. No escogía a cualquiera. No escogía a cualquiera, hermanos queridos. Nunca se hubieran imaginado que Jesús, un rabino, les escogiera como pescadores. Esto no hacía un rabino. Un rabino no escogía a cualquiera. El Señor se está dirigiendo a los pescadores, personas sin educación formal, y les está diciendo, yo quiero que ustedes me sigan. Entonces, cuando usted escucha, sígueme, el rabino le estaba diciendo, tú puedes ser como yo. Jesús les estaba diciendo a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, les estaba diciendo, sígame, ustedes pueden ser igual que yo. Es una tremenda, tremenda oportunidad. Y yo quisiera que así miremos el cristianismo. El cristianismo debe ser una tremenda oportunidad para nosotros. Sí, hermanos queridos, podemos ser igual a Jesús. Podemos llegar a hacer lo que Él quiso que nosotros sigamos. Miremos como una gran oportunidad el cristianismo. Ser cristiano no es tener la costumbre de reunirse, por si acaso. Eso no significa ser cristiano. Ser cristiano es buscar ser igual a ¿quién? A nuestro Maestro, a Jesucristo. Es cambiar de vida. Ahora, con esto en mente, entendamos algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 12. Con esto en mente, entendamos este texto, por ejemplo. Juan 8, 12. El discípulo va a buscar ser igual a ¿quién? A su maestro. Ese es el concepto que estamos aprendiendo esta noche, hermanos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué es el maestro? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, es decir, el que quiere ser igual a mí, no andará en tinieblas. No se puede andar en tinieblas porque estamos siguiendo aquel que es la luz del mundo, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo, entonces, en el versículo 12 de Juan capítulo 8, es dejar completamente las tinieblas y aprender a vivir en la luz. Dejar de vivir en el pecado y aprender a vivir sin el pecado, ser la luz del mundo. Amén. Eso significa seguir a Cristo, ser igual a Él. Mateo capítulo 11.
Mateo capítulo 11, por favor, hermanos queridos. Ahí mismo al ladito, no se vaya al Antiguo Testamento los que se están yendo para el Antiguo. Mateo capítulo 11, versículo 29. Por favor, subraye la palabra yugo. Yugo. La palabra yugo significa el cuerpo de enseñanzas del rabino. La palabra yugo es el cuerpo de enseñanza de un rabino. Llevad mi yugo, mis enseñanzas sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y cómo es Jesús? ¿Cómo es el rabino? Que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que para seguir a Jesús, ¿qué hay que ser? Manso y humilde de corazón. Si yo quiero ser igual a mi maestro, tengo que aprender su carácter. ¿Y sabe qué? Cuando seguimos ese cuerpo de enseñanzas, de controlar nuestro carácter y ser mansos y humildes, dice el texto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que cuando hacemos caso a nuestro maestro, cuando le seguimos como debemos seguirle, vamos a tener descanso en nuestra alma. ¿Cuántos aquí necesitan descanso en su alma? Debemos ser mansos y humildes. Debemos ser así. Mira el 30. Porque mi cuerpo de enseñanza, porque mis enseñanzas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El discípulo debe aprender de su maestro. Amén. O más o menos. Entonces yo le invito a ver esto de ser discípulo de Cristo como una oportunidad. Hombres y mujeres de la iglesia debemos ver una oportunidad aquí, una oportunidad de oro. Que Dios me está diciendo, tú puedes ser igual a mí. Pero seguro que hay alguno de los que está aquí que no está pensando en sí mismo. Que está pensando, vea, enséñele a mi esposa. O enséñele a mi papá, a mi mamá, o enséñele a mis hijos. Pues no está listo para ser discípulo. Un discípulo está todo el tiempo aprendiendo. Está dispuesto a involucrarse con su maestro. Si usted tiene esa actitud, que mi papá, mi hermano, mi hermana, ellos deben cambiar, usted no va a crecer nunca. Va a ser un inmaduro toda su vida. Va a ser un hombre o una mujer que todo le afecta. Que me miraron así, ya me afecta. Que me dijeron esto, hoy me muero, me voy de la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero reunirme. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Uno debe ponerse las sandalias de un discípulo y seguir a Jesús. Uno tiene que decir, yo voy a ser como Jesús. Y usted debe preguntarse, ¿qué haría Jesús en este momento? Usted tiene problemas matrimoniales y se preguntaría, ¿qué debo hacer en este momento? La suegra se está metiendo en su vida. ¿Qué hago en este momento? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionaría Jesús? El jefe le está molestando a ustedes. Está portándose muy malo con usted. ¿Qué haría usted en ese momento, siendo Jesús? ¿Qué haría Jesús en ese momento? Usted tiene un grande problema, o sea, en su trabajo, en la universidad, yo no sé dónde usted esté, pero usted tiene problemas, debe preguntarse, ¿qué haría Jesús en este momento? Porque yo soy un discípulo de Cristo. ¿Sí? Ahora piense en el taller mecánico. En un taller mecánico siempre hay un maestro y está un grupo de ayudantes.
¿Y cómo sabemos que son ayudantes? Porque están manchados la cara y despeinados, ¿no es cierto? ¿Y si se ha dado cuenta? Dice, es el ayudante, está lavando las piezas, está ahí. ¿Sí? Y esos maestros, bueno, esos muchachitos, que son ayudantes, están en modo aprendizaje y están aprendiendo el oficio. ¿Se ha mirado cómo están aprendiendo? Y ahí están conversando entre ellos. Yo ya me desarmé una caja, le dice al otro. El otro, yo ya estaba ayudándole al maestro a reparar un motor. Entre ellos así echándose quién sabe más, ¿no? Porque ellos están en constante aprendizaje. Si ha entrado a un taller mecánico, ¿no? Bueno, los hombres dicen, sí, 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 las mujeres, ¿de qué me habla, no? Algunas, bueno, algunas sí saben más que los hombres, pero entonces el más nuevo le tienen lavando las piezas y es el más sucio de todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aprende un ayudante? De metido, ¿no es cierto? Como el chavo ahí aquí en el hombro. El maestro, déjame hacer las cosas, ¿no? Y ahí está metido. Así aprende, hermanos, mirando cómo hace el maestro y preguntándose cómo funciona. Y el que más pregunta, más aprende. ¿Sí? ¿Y para qué sirve esto, maestro? ¿Y qué hace esta pieza, maestro? ¿Sí? Dice, ¿puedo hacerlo? Y el maestro dice, no, no puedes. Déjeme meter la mano, que no puedes, no hagas eso. Y mete, y se chanca el dedo. Yo te dije que no metas la mano, le dice el maestro. ¿No es cierto? Pero está ahí aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y, y el maestro le dice, mira, yo te dije que no hagas eso. No me hiciste caso. No haces caso a los consejos que yo te doy. No tuviste paciencia. ¿No es cierto? Así funciona. Yo le invito a ser como esos ayudantes, a estar preguntando, a estar interesado y decir, ¿cómo funciona esto? Dígame cómo es esto, cuál es esta doctrina, pero ¿para qué? ¿Qué significa el texto? ¿Cómo así esto? Es bueno estar preguntando y preguntando porque somos discípulos. Y cuando Jesucristo les dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, a mí me encanta, hermanos. Porque ¿qué saben? ¿Qué saben estos 4 discípulos? ¿Cuál es su oficio? Pescar. Es lo que saben. Y Jesucristo les está diciendo, lo que ustedes saben para mí es suficiente. Ustedes saben cómo atrapar peces. Ok, es lo mismo, pero no van a atrapar peces, van a atrapar personas. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Qué tremendo que es Jesucristo. Jesucristo hace todo lo contrario a lo que haría un maestro de aquel tiempo. No escoge a los mejores, escoge a personas que nunca iban a ser escogidas, a los que no tenían letras. De hecho, más adelante dice, y estos que no tienen letras les dicen, ¿no es cierto? Tal vez ahí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés eran medios, su aspecto, quemados la cara, no sé, imagínense ellos, ¿no? Corpulentos, que arrastraban las redes. Usted imagínese los pescadores y les veían y les menospreciaban. Pero cuando Pedro daba una prédica, 3,000 bautizados. Tremendo. ¿Por qué? Porque tuvo la escuela de quién? De Jesús. De hecho, mire lo que pasó en Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Marcos capítulo 3, versículo 13. Ya están ahí. Mire lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y empezó a llamar, vengan todos ustedes, tú, vengan conmigo. ¿Sí? En un monte. En el monte se van a realizar cosas maravillosas y grandes. Y mire el 14. Y ahí estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y cuál es el objetivo? Enviarlos a predicar. ¿Cómo se hacen discípulos? Este es el principio fundamental que
la iglesia de Cristo aquí en Pilanquí trabaja y cree en la palabra de Dios. Los discípulos tienen que estar con su maestro, con sus predicadores, con sus evangelistas, con sus pastores. Tenemos que compartir el tiempo juntos, trabajar juntos, predicar juntos, estar juntos en todo tiempo. ¿Con qué objetivo? Dice el texto, para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta? Así se discipula. Esto se llama discipulado. No se puede enviar a predicar sin primero compartir tiempo con los discípulos. De hecho, mire lo que pasó en el capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice el texto? Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Se da cuenta? Un discípulo predica, hermanos. ¿Y qué dice en el último pasaje ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 de memoria? ¿Qué dice ahí? Vayan por todo el mundo y ¿a quién? Prediquen el evangelio, ¿a quién? ¿Se da cuenta? Bauticen, ¿a quién? A toda criatura, al que cree en el evangelio. Entonces, hermanitos queridos, qué maravilloso que es nuestro Dios. Qué grande. ¿Cómo empieza su ministerio aquí en Galilea, en el libro de Marcos? Escogiendo a sus 12 discípulos, pero para seguir a Cristo hay que dejar. En 2 ocasiones, cuando llamó a Pedro y a Andrés, ¿qué dijo? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Verso 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Para seguir a Cristo hay que dejar, hermanos. Muchos de los que están aquí ahorita estuvieran ahí en su cama viendo una película de Netflix con una tacita de chocolate y unas galletas. ¿No es cierto? Qué rico, dice. Buena idea. Bueno, algunos estuvieran ahí, pero ¿qué hicieron? Dejaron. De eso se trata el discipulado, de dejar la comodidad, dejar nuestros asuntos para seguir a Cristo. Dejaron las redes. Más adelante, en el versículo 19, también llamó a Jacobo y a Juan. Ellos estaban remendando las redes, trabajando. Versículo 20, y luego los llamó. ¿Y qué hicieron ellos? Dejando a su padre Zebedeo. Para seguir a Cristo hay que dejar incluso a las personas que amamos. O sea, qué bonito ahorita ir a hacer una visita a un familiar y llegar ahí justo en la merienda, ¿no? Y comerse ahí tal vez un sequito, un recalentado, tal vez con los familiares y conversar un ratito y qué rico, ¿no? Qué bonito. Pero se deja, ¿para qué? Para seguir a Jesús. Porque para nosotros, los que estamos aquí, esto es mejor. Esta comida es mejor. Compartir con los hermanos es mejor, porque somos discípulos de Cristo. Y los deja ahí, dice, en la barca con los jornaleros. Responsables los muchachos, ¿no? Sí. Sigan remendando ustedes las redes, tal vez les dijeron, porque tenían autoridad. Pero ¿sabe qué? Le siguieron. Para seguir a Cristo hay que dejar. Por eso el título, Dejando para seguir. Espero que esta lección les haya servido. Nos vemos la siguiente semana en Galilea también. Vamos a estar. Vamos a estar en Capernaum, si Dios permite. Nos vamos a encontrar con la suegra de Pedro. Parece que ahí le vamos a encontrar. Está un poco enferma. Ya les anticipo. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde.